Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que conversaremos hoy es la crianza de los hijos, con reglas estrictas o con libertad. Ya lo sabes, si quieres saber más sobre este tema, no te muevas, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a dar inicio a la conversación. Queremos hacerte recordar ahí en casa que tus opiniones, comentarios y de repente tal vez alguna experiencia con este tema puedes hacerlo llegar a producción a través de las redes sociales. Chicos, bienvenidos al grupo. Hola, Bienvenidos al programa. ¿Cómo están hoy? Bien, Bien, creo. todo bien. Aquí tenemos una oportunidad para hablar de la crianza de hijos. Pueden contar sus experiencias o sus malas experiencias. Miren, Catarsis. exactamente, una catarsis. Pueden decir, a un amigo le pasó y nosotros entenderemos. Miren, el tema se centra básicamente en el hecho de los dos extremos. Criar a los hijos con libertad y criarlos con reglas estrictas, ¿no? Veamos cuáles son las formas que encontramos hoy en día más comunes de criar a los hijos. ¿Con libertad o con reglas estrictas? Ahora los hijos parece que se están saliendo de control, entre comillas, y los padres piensan que la mejor forma es darles todo lo que quieren. Si quieren esto, les damos, esto les damos. Ahora creo que la sociedad está un poco materialista en ese aspecto, pero los padres están optando por ceder y darles lo que los hijos quieren. Muchas veces incluso ya confunden la libertad con el libertinaje y es ahí donde empiezan a acarrear muchísimos problemas para los hijos y en los cuales a veces los mismos padres ya no tienen control sobre ellos. Claro, y hay una clara diferencia entre la crianza de ahora y la crianza de unos 20 años atrás. Pero ¿podemos hablar de una crianza no estricta hoy en día? Estoy seguro que ustedes conocen amigos y personalmente también chicos jóvenes, ¿verdad? Adolescentes en su mayoría que hablan, no, mi papá es muy estricto, que no me deja hacer tal cosa, no me deja hacer tal otra cosa. Entonces, ¿dónde queda que en realidad ya no hay este tipo de crianza? Tengo amigos, un amigo que solo tiene que avisarle a su mamá, ¿dónde vas a estar? No me importa con quién estés, no me importa lo que hagas, solo cuéntame, ¿no? Si vas a tomar, toma dinero para tu cerveza, ¿no? Si quieres ir a fumar, ya, pero tienes que decirme dónde vas a estar. Pues, y el papá, y los otros dicen, wow, qué chéveres papás tienes, ¿no? O también confunden esto cuando los papás les dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que llegar a cierta hora, pero no, si tú eres consciente de las cosas que haces. Si haces cosas malas, luego van a acarrear obviamente consecuencias. Pero esto también genera que los propios hijos se vayan o se salgan ya de la línea correcta en la que deberían seguir y los padres no están enterados a veces de ello. Entonces estamos comentando de que los papás hoy en día no saben criar a los hijos en todo caso. Wow, que no lo escuchen, ¿no? Porque les puede afectar. Miren, Claro, porque- hay un dicho, dice, todos saben cómo criar hijos menos los padres. O sea, Y básicamente se refiere a que mientras tú no seas padre, crees que sabes criar a un hijo. Sabes cómo Claro. criar niños, ¿verdad? ¿Y a quién no le ha pasado? Que tiene de repente algún vecino, algún primito o alguien por ahí en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, y ve que el niño hace berrinche o se pone a llorar y uno empieza a dar recomendaciones. No, tienes que hacer esto. No, es que esto estás haciendo mal. O dentro de tú y dices, a mí nunca me pasaría. Cuando yo sea padre no voy a hacer eso. Y O Entonces- muchas veces los hijos también, el comportamiento de los hijos tiene mucho que ver con el reflejo que tienen de sus padres. Si sus padres se comportan de cierta manera, ellos van a imitarlos de alguna u otra forma. Ya hay ciertos paradigmas referente a la educación hecha digámoslo, con reglas, ¿verdad? Por ahí escuché cierta vez que alguien decía que los hijos criados estrictamente crecen para ser personas violentas. No sé cuán cierto es Reprimidos. así, ¿verdad? Reprimidas. Y repiten lo que con ellos hicieron con Claro, sus hijos. es un legado incluso. Pero no siempre los padres repiten lo que han hecho con ellos. Claro, naturalmente, Hay una probabilidad que uno de los hermanos sea el que realmente, claro, recibió el tremendo castigo, pero no quiere hacer lo mismo claro, con sus hijos. naturalmente sí, No pero podemos depende ya de decir- uno si es que sigue esa línea o Exacto, se va pero por no otro. No podemos todos, generalizar, no todos. exacto. Claro. Dentro de los padres de familia encontramos más que nada el miedo a la pérdida de autoridad. Cuando un padre pierde la autoridad, muchas veces recurre a tratar de ajustar ciertas reglas en casa, pero ¿será esta acaso la solución para poder arreglar una relación deteriorada entre padres A e veces, hijos? Quizá no. a veces
Porque, porque quizá el padre impone violencia, el hijo hace algo malo y ya sabe que lo van a castigar. Entonces lo sigue haciendo Lo algo está malo, se respetando por acostumbra. miedo. Claro, Lo está se respetando por miedo. Yo Y esa conozco- tampoco es la finalidad, creo. Tengo un amigo, en realidad son amigos, los tres hermanos. Un amigo. Y no, ese no es mi caso, porque no es mi caso. Y sus papás eran muy estrictos con ellos, eran muy estrictos y realmente era una cosa de que incluso nosotros como nos asustábamos y decíamos, wow, tus papás son muy estrictos. Y los chicos eran bien, bien rectos cuando eran pequeños, 10, 11, 12. Llegaron los 13, 14, 15. Creo que cada uno llegó a los 15 y ahorita podemos verlos, quieren ser totalmente independientes y rebeldes. Ya antes iban a la iglesia todos, ahora ya cada uno se va por su lado, ¿no? Y a veces algunos ni van. O sea, ¿cómo es que a veces ser estricto por quererlos tener, cuando pasa el tiempo, irónicamente ya no los tienes? Pero hay algo interesante, ya que la Biblia, entre otros testimonios, nos muestran que criar hijos con reglas y con principios, pues dan muchachos íntegros, ¿verdad? Claro. ¿O es que no existe este tipo de casos? Existe. Sí, pero la sobreprotección tampoco es buena porque de alguna forma los aleja o los padres quieren ser un tipo de escudo para sus hijos, entonces tampoco los va a dejar desarrollarse. Y cuando conozcan personas o amigos, por ejemplo, que les empiecen a decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a este tipo de reuniones porque te va a gustar, y empiezan a salirse, creo, ya del hogar. Claro. Y puede suceder lo que dice Rubén, que Claro. han sido criados de buena manera y luego se salen del hogar. Es muy distinto tenerlos como escudo, tenerlos sobre protección, ¿no? A que enseñarles los principios. Y Los también principios nunca se nos olvidan. Claro. Por más que crezcamos y tomemos nuestras propias decisiones, los principios siempre van a estar ahí. Y también las reglas. A veces creo que el problema de muchos padres, bueno, yo todavía no soy padre, en algún momento llegaremos a pasar eso. El problema de muchos padres es que ven las reglas como algo malo, algo feo y algo que si, como que vemos las reglas y, wow, reglas no. Pero ¿será que las reglas son malas, son buenas? ¿Cómo las enfocamos? Hay otra cuestión también de que podremos decir, tal vez los padres están tomando la idea de la nueva sociedad, el nuevo desarrollo, porque he escuchado también de que una abuelita le dice a su hija, ¿no? Tú le estás dando mucha libertad a tus hijos, yo no te he criado así. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En los padres influye entonces la sociedad. O de repente ella le termina diciendo, por eso es justamente que le estoy dando libertad, porque mira cómo me ha criado y cómo he terminado. Exacto. Y miren, algo interesante es que muchas veces son hogares íntegros los que tienen hijos con problemas, ¿verdad? Con problemas de rebeldía y al final las cosas se salen de control. ¿Qué creen ustedes que es determinante dentro de la crianza de los hijos, ¿verdad? No como padres, obviamente, todavía no, pero como espectadores que puedan determinar el rumbo de un joven o de una señorita. La comunicación que los hijos tengan con sus padres, la confianza que estos le desarrollen. brinden, el respeto sobre todo. A veces los padres quieren hacerlo mejor para que los hijos tengan cosas que ellos no han tenido, pero los hijos a veces también, por otro lado, no saben valorar, ¿no? Porque se ponen a comparar con otros hijos, ¿no? ¿Y cómo el papá de mi amigo tal tiene esto y yo no tengo? ¿Y tú por qué no me das? Eres malo. Y el papá a veces quiere darlo todo y se le pasa a veces de la mano, ¿no? ¿Cómo el papá de él tal es tan bueno y yo no soy así? Y eso Justamente, más- Rubén, lo que tú estás hablando, ¿a qué nos referimos de que los padres quieran lo mejor para nosotros? Tal vez están yendo a un límite de sobreprotección, de darte lo mejor y no te está dando lo mejor. Claro. O por otro Tenemos lado, a que- veces por comparar, Incluso te dan de más y te Claro. empiezan a malacostumbrarte o al mostrarte las cosas fáciles. Tú les pides algo a tu padre de repente por tapar la ausencia que pueda tener en caso trabaje, te empieza a dar todo y entonces cuando llegas a De cierta comprar- edad de comprar todo ese te hueco. complace, llegas a cierta edad en la que tus padres te han dado todo, entonces crees que la vida, mejor dicho, crees que todo, en la vida, todo lo que vas a tener en la vida se te va a hacer así, igual de fácil. Miren, hay otro asunto más que necesitamos tocar para ir cerrando un poco este bloque, y es el hecho que cuando tenemos hijos o cuando nosotros planifiquemos hijos, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo está pensando ya, ¿verdad? ¿Tú ya has pensado cómo vas a criar a tus hijos? ¿Ve? Ni siquiera pensé en casarte, ¿verdad? Sí, y hay que tomar en cuenta que gran porcentaje de la población hoy hay una tendencia bastante fuerte, creciendo continuamente, a padres jóvenes, a padres solteros que tienen pues embarazos no deseados y bueno, no lograron abortarlo, no quisieron abortarlo, decidieron tenerlo. Entonces
encontramos niños criando niños, ¿verdad? Adolescentes criando adolescentes. Y sería bueno de repente saber en qué momento empieza entonces la crianza, ¿verdad? Cuando vemos este punto de vista, y yo creo que nos lleva a la reflexión en alguna manera. Claro, para ser padres primero hay que dejar de ser hijos, en primer lugar. Entonces, como bien acabas de resaltar, niños criando niños, ¿esto qué puede tener como resultado? Creo que Se algo... puede ver que cuando una persona, un adolescente, adquiere la responsabilidad de un hijo, en muchos casos se ve que cambian de forma de pensar, maduran de un momento a otro porque se dan cuenta de que tienen una responsabilidad bajo ellos. No en todos los casos, obviamente. Claro, no en todos los casos, pero sí se da en la mayoría de casos. Mire, Claro, justamente con lo que estás diciendo, ¿de qué manera maduran? Están al lado de los padres, tenemos que entender, porque ningún adolescente va a estar criando solo a su hijo, es adolescente. pero hay casos, Y de ahí la influencia la de los verdad padres. que hay casos y hay casos. El asunto es el siguiente, que entendemos dentro de lo que es la crianza de hijos, la crianza de niños, vamos a ver dos partes. Y vuelvo a repetir, nosotros como espectadores, al igual que de repente varias personas que nos están viendo en el programa hoy, que tenemos los dos lados. Un lado que dice, bueno, si quiere buenos hijos, estricto, estricto, estricto. No, pero yo no voy a criar hijos estrictos, yo voy a criar hijos pensantes. Entonces, libertad, libertad, libertad. Y se separa lo que es la libertad con el castigo y se dice que los estrictos no son buenos. En fin, ¿ustedes se han pensado en qué línea van a seguir cuando tengan a sus hijos? Todos nos hemos puesto a pensar, pero yo digo, así no voy a criar a mi hijo. ¿Cómo voy a encontrar un equilibrio entre darle lo mejor y a la vez No mal ponerle... acostumbrar. Claro, no mal acostumbrar y que sepa que hay normas. O sea, es todo un desafío. No, y se han dado cuenta que de repente en nuestra generación más y la generación antigua, de repente hay personas que papá y mamá con la mirada nomás. Sí, ¿no? claro. Y También sucede que hoy, mejor dicho, si hacemos una comparación hace 20 años y en la actualidad, antes las mujeres cuando se quedaban en casa eran mayormente las que criaban a los hijos, pero hoy en día la mujer ya no es la misma de hace 20 años. Ahora es empresaria, ahora tiene su propio negocio, el hombre también, ambos trabajan. Entonces es ahí cuando ya dejan de lado al hijo, lo pueden dejar encargado a la abuelita o de repente a una chica que han contratado, a una nana. Entonces ahí se va perdiendo ya la unión que debería haber entre padres e hijos y empiezan a generarse y a aparecer los primeros problemas Claro, los entre problemas ellos. en el hijo, ¿no? Cuando ya deja de ese lado, no hay una figura paterna y materna constante, empiezan los problemas. ¿Qué tipo de problemas podríamos encontrar? Drogadicción. Apatía, muy común. los chicos con baja autoestima también, en cierto modo, no están seguros de sí mismos, no saben lo que quieren y siempre van a pensar que lo van a tener todo cuando ¿Saben? quieran. Hay algo interesante que podríamos recalcar antes de irnos al corte, porque ya nos han pedido cerrar el bloque. Fíjense, y es el hecho que los berrinches, los malos comportamientos, las rabietas, las muestras de rebeldía, ¿son en realidad el problema o es que en realidad son la punta del iceberg? Son la situación visible. ¿Será que ese es el problema a solucionar o hay algo más interior dentro del joven, dentro del niño, dentro del adolescente? Este tema está muy interesante, chicos. Ustedes en casa no se vayan. Esto es Controversia y volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos conversando hoy es la crianza de hijos, con reglas estrictas o con libertad. Queremos recordarles a ustedes en casa que si eres hijo o eres padre y quieres compartir con nosotros alguna información o alguna experiencia, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Chicos, estábamos viendo en el bloque anterior que somos hijos, no todos somos padres, Pero ¿verdad? todos somos hijos. Sí, personalmente, yo recién me inicio en esta carrera ¿cómo diríamos? Ser padre. ¿Qué se De siente? ser padre, ¿Qué se siente? ¿verdad? Uno, les comentaré de manera personal, he leído libros un montón, tanto libros que decía crianza lo leía, pero Aprendiendo uno a ser siente que papá. cuando tiene al niño o la niña en las manos no sabe nada, ¿verdad? Y lo único que llega es la crítica de acá, después de allá, ¿verdad? Y pues nos coloca en una situación complicada en alguna manera, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas o los peligros que puede acarrear el que la crianza de un hijo en alguna forma no esté bien definida? ¿Cómo afecta esto al niño? La formación de su personalidad.
en primera parte. Desarrollo de ciertas conductas Y habilidades adictivas. de repente. No, de ciertas conductas adictivas. A ver, también. ¿cómo que? Hablemos un poquito de eso. De repente se puede inclinar a lo que es la ludopatía, más si el niño es... Al no poner límites. Claro. Si es un poco más de más avanzada edad, puede meterse en lo que son las drogas, el alcoholismo, tantas cosas que hay, ¿no? La represión puede generar bajo nivel estudiantil, que no se esfuerce o demuestre unas notas no muy agradables para sus padres en este caso. ¿Qué hay del tipo de crianza basado en libertad? Que él escoge, él decide, él hace todo. ¿Acaso está mal del todo? O sea, en un sentido, los chicos cuando hablan con sus amigos y dicen, mira, mi papá me deja esto, ¿no? Y dicen, uy, qué chévere, ¿no? ¿Cómo mi papá no me deja, es bien estricto? No, pero el mío sí me deja. Ah, yo quisiera que tu papá fuera como el mío. O sea, para los chicos de repente a veces no ven el asunto de las reglas, de todo como algo bonito, pero a alguno le gusta saber que tiene libertad en cierto aspecto. Claro, existe también lo que es el libre albedrío. Si tus padres te han formado o tienen Pero- una buena Pero base, ahí está el asunto. Para poder ejercer el libre albedrío, tú Tienes que necesitas tener una tomar base. decisiones. Entonces, ¿qué viene primero, la elección o la crianza? la crianza. Y entonces ahí viene justamente El el cómo. problema, ¿verdad? Entonces, Claro, ¿cómo lo crío? Si yo lo voy a tener restringido a reglas, reglas y reglas, nunca decide. Entonces, ¿cómo va a saber elegir? Y después está el otro extremo. Si yo lo tengo libre, 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 libre todo el tiempo, entonces, ¿cómo va a saber elegir? Por Si eso, nunca él exacto, practicó. hay que saber definir primero lo que es lo que mencioné hace un momento, la libertad del libertinaje. Libertad te pueden dar tus padres. ¿Sabes qué? Esto está mal. Ir, por ejemplo, a ciertos lugares donde no es muy apropiado que una persona vaya, un joven vaya. Tus padres te dicen, si tú vas, estas van a ser las consecuencias. Y si tú no vas, estas van a ser las consecuencias positivas en este caso. Tu padre te dice o tu madre te puede decir, tomando como base todas las cosas que nosotros te hemos formado, ahí está la decisión que tú vas a tomar, ir por este camino o ir por el otro, porque nuestros padres no están con nosotros las 24 horas del día. También tiene Les que ver- podemos decir que estamos en cierto lugar cuando Claro. estamos, por ejemplo, en Wow, otro. Itzia, mira eso, Está en las sorprendiendo. 24. La especialista. Pero Especialista del ya programa. no hay especialista. También en cierto modo hay un aspecto que cuando el padre y la madre no están de acuerdo, como que el hijo también sabe a quién ir, ¿no? Sabe a quién acudir y O cuando la crianza tiene la interferencia de un tercero, el abuelo, la También. abuela, el tío, la tía. déjalo que haga eso, ¿no? Y- Consentimiento. claro, y hay un problema a veces, un problema de autoridad. Muy bien, tenemos una intervención aquí en Platea. Sí, tenemos ya, muy bien, vamos a escuchar. He podido ver de que las reglas tienen que ser claras y precisas, no muchas reglas, sino unas pocas, pero claras, que el niño las pueda entender. Y cuando uno quiere dar las reglas, crear las reglas con él mismo, para poder que él mismo pueda cumplirlas. Pero a mí me gustaría agregar algo. Muchas gracias por el aporte. ¿En qué momento funciona? Por ejemplo, yo tengo una hija de 1 año, por ejemplo, ¿no? 1 año. La bebé no habla. Entonces significa que no le puedo crear, no la puedo criar, no la puedo dar reglas. Tengo que esperar que pueda hablar, que pueda tener un diálogo conmigo para crear las reglas. ¿O en qué momento empiezo en realidad lo que es la crianza? ¿Verdad? Y más importante aún, ¿cuándo me preparo para esta aventura? Le decimos, ¿no? Cuando estamos ya, aunque la verdad no duermes mucho, debemos confesar eso, no Eso duermes es- mucho. Muy cierto lo que tú estás diciendo, Caleb. Esos niños de que no hablan, pero sí con sus acciones, por ejemplo, berrinches en algún lugar público, creo que los padres deberían de enseñarles, como he escuchado, el dominio propio. Hace el berrinche, le doy algo. No, le doy algo para que, ay, no, para que no me Y se avergüence. Claro, la acostumbran, crianza se da de Hay que- acuerdo a la edad acostumbran, también. ya. Exacto, ahí Hacen va berrinches de para la mano obtener la cualquier disciplina. cosa. Ahora, esa Exacto. palabra disciplina, antes de repente decían, no, en mis tiempos había más disciplina, pero en estos tiempos he escuchado casos y noticias de hijos que denunciaban a sus padres por golpes y el padre se iba a la cárcel. O sea, es una cosa delicada el asunto de cómo tenemos un concepto de disciplina. Claro, relacionaban el hecho de Disciplina con golpe. exacto, con la violencia. Con Entonces es ahí también cuando Ahora, no ¿qué tan es muy importante es el recomendable. incluir responsabilidades dentro de la crianza de los hijos? Porque muchas veces se habla de ser muy estricto, no, 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 o muy liberales, sí, 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 pero ¿cuán preponderante o importante puede ser
el colocar responsabilidades dentro del hogar al criar a los hijos. De repente, ¿podría ser esta la manera que nos ayude a mantener el equilibrio? ¿Qué piensan ustedes? Claro, porque quizá el niño o el joven quiere tener un permiso para cierta salida. De repente el padre le puede delegar ciertas responsabilidades. Si las cumple, sale. Si es que O no, necesita dinero también. El padre le dice, quiero que si quieres salir y necesitas cierta cantidad de dinero, tienes que ganártelo. Claro. Empieza a hacer algún deber de la Exacto. casa, lavar los platos, por ejemplo, te vas a ganar tu dinero y puedes ir hasta una hora determinada. O por otro lado, el padre dice, no, yo he sufrido bastante cuando he sido niño y yo no quiero que mi hijo ni siquiera toque algún tipo de trabajo porque le voy a dar todo. Le voy a dar todo y no quiero que trabajes, hijo, porque yo he sufrido bastante. Yo no quiero que tú seas como yo. Entonces, de alguna forma, tiras por un lado, tiras para otro lado. Es cosa complicada. Conflicto. Miren, se han quedado callados seguramente porque se han identificado con uno o con lo otro. Y de repente ustedes allí en casa, de repente se están encontrando o se han encontrado en la misma situación, en la cual los padres o no les dejan hacer nada o les permiten hacer todo. Y ambos lados presentan pros y presentan contras, pero siempre hay que buscar el punto medio, ¿verdad? ¿Cuán importante es la confianza, el diálogo tanto entre padres como entre padres e hijos, ¿verdad? Que pueda permitir que la crianza de estos sea benéfica. ¿Será posible hablar de crianza sin comunicación? ¿Qué piensan ustedes? No. Para Ay. criar, para tener una buena crianza en el hogar, la base es tener El comunicación. diálogo. Hay un comentario que escuché de un tío. Yo tengo que ser amigo de mi hijo, pero a la vez no tengo que, no debo dejar de ser padre. Entonces, ¿a dónde va? A que el padre tiene que tener responsabilidades con el hijo, tiene que ser también estricto, como así decirlo, pero a la vez tiene que comunicarse también con su hijo, darle confianza de poder Mira, yo hablar. escuché cierta vez que decían que los padres que crían a sus hijos con libertad, hablando de libertad, no les prohíben cosas, los crean más independientes de los padres. ¿Cuán cierto puede llegar a ser eso? El padre, o sea, la cosa sería definir hasta qué punto el padre es padre, porque a veces los padres solo piensan que su labor como padres, estoy hablando mucho padres, su El labor como- aporte. es solo dar, solo te doy dinero, ya cumplí, te doy educación, ya cumplí, te doy esto, ya cumplí mi parte y ya listo, ¿no? ¿Y dónde está el amor, el cariño que dice, no ser amigos? Miren, hay algo interesante que también podríamos mencionar y es el hecho, personalmente he visto hogares muy bien constituidos, padres que se llevan muy bien, niños criados de una manera preciosa, hermosa, pero cuando llegan a la edad adulta son personas inseguras, son muy fuertes, son muy decididos en ciertos aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con principios y valores, pero en decisiones propias, decisiones para su vida, son bastante inseguros. ¿Será que no existe el ideal, la educación perfecta, la crianza perfecta? He visto una viñeta también muy interesante, donde dibujos, cuatro cuadros. El primer cuadro está un niño que está diciendo papá, como que queriendo jugar con sus juguetes, ¿no? Y el papá estaba con su celular. Ahora no, hijo. En el segundo el hijo estaba con sus notas, ¿no, papá? Y el otro dijo, ahora no, hijo. El tercero igual, pero en el cuarto se invirtieron los asuntos. El hijo estaba con un cigarro, estaba tomando, y el hijo le dice, hijo, y el papá le dice, hijo. Y el hijo dice, ahora no, papá. No O sea, tengo tiempo. ahora ya no. O sea, Miren, ¿cuán importante es el invertir tiempo dentro de la crianza? ¿Ah? ¿Qué tan importante es invertir tiempo en la crianza? ¿Puedo criar a mis hijos estando ausente? ¿Qué piensan Es ustedes? muy difícil, creo que es muy ¿Y difícil nos dejarle encontramos? esas labores a otra persona. Mira, y nos encontramos con el hecho que hoy en día padre y madre trabajan, porque hoy padre y madre son profesionales, tienen su carrera, tienen su negocio, en fin. Cuando se trata de crianza, como dijimos a comienzos, ¿quiénes saben más? Los que no tienen hijos, porque ellos saben qué no hay que hacer, ellos saben cómo debería ser, saben el ideal, y los que tenemos hijos estamos arrancándonos los pelos, ¿verdad? Claro, no ¿Cómo existe le un quito? manual para padres en realidad, porque la teoría es muy distinta a la práctica. Una vez que seas padre, como anteriormente lo mencionaste, te olvidas de todo lo que habías leído y creo que la realidad es completamente y distinta. eso hablando de ser padres planeados. Tú te has casado, en cierto modo también has planeado tener un hijo. ¿Y qué hay de una pareja de jóvenes que de la nada salió un hijo? Bueno, no de la nada, pero salió un hijo. No, salió No un hijo. planificado. Pero salió. Entonces ellos lo dejan al cuidado de los abuelos
O sea, ¿cómo es Y el asunto? problema que mencionamos antes, no he tenido la oportunidad de trabajar de profesor en algún colegio. Y verdad, es increíble el ver a alguien que fue tu alumno en la secundaria, tu alumna, hoy en día con sus 17, 18 años, ya son padres, ya son madres. Y tú los encuentras pues con la vestimenta típica de su edad, escuchando la música típica de su edad. Un adolescente solo que lleva un niño en brazos y le dice hijo o le dice hija. Miren, este asunto se está poniendo bastante complicado para los que no tenemos hijos, que son la mayoría. Pero ya está en estudio nuestra especialista, la invitada del programa de hoy, y no se pueden ir porque el siguiente bloque la estaremos bombardeando con todas estas preguntas. No se vayan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. El tema que estamos tratando hoy es la crianza de los hijos bajo reglas o bajo la libertad. Y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, y es la magistra Rosa Alfaro, directora de la Escuela de Psicología aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, en los dos primeros bloques hemos hablado piedras, la verdad. Porque no importa lo que mencionemos, se queda solamente en conceptos, ya que la mayoría de los que seguimos el programa en casa, nuestra platea, y pues aquí nuestros queridos panelistas son personas que no tenemos hijos, ¿verdad? Y tener hijos es una cosa y pensar que se sabe qué es criar hijos es otra muy diferente. ¿Es así o es que es solamente un paradigma? Bueno, sí, realmente no hemos estudiado alguna maestría o curso específico en cómo criar a los hijos. Sin embargo, tenemos el modelo de nuestros padres que influye mucho para la crianza y también aquello que podemos escuchar, leer, comentar. Pero sí se necesita de repente practicar un poco y poner en práctica también, valga la redundancia, todo lo que he mencionado anteriormente. Hay dos extremos. Está el extremo de criar a los hijos bajo reglas estrictas y el otro en el cual pues, se les otorga toda la libertad que se puedan imaginar. Y muchas veces ambos extremos tienen pros, tienen contras, pero ambos tienen también buenos resultados y malos resultados. ¿Cómo poder nosotros no solamente elegir, sino también saber cómo ejercerlo en alguna manera? Bien, el hecho de que nosotros establezcamos reglas que van a alguna manera a direccionar y no causar el desborde de las conductas de nuestros hijos implica un estudio previo. No significa esto de que las reglas que impuso mi vecino con sus hijos, yo las voy a aplicar con los míos. Las reglas tienen que ser mediadas, tienen que ser consultadas entre padres y dependiendo de la edad de mis hijos, yo voy a consensuarlas también. Generalmente esto se hace con los adolescentes. Las reglas tienen que ser rígidas, de hecho tienen que ser rígidas, porque esto es como un muro que va a contener el desborde. Cuando hablamos de rígidas, hablamos de no negociables. Así es. Hay reglas no negociables, rígidas, pero depende mucho del estilo con que apliquemos las reglas. Si yo soy un padre autoritario, una madre autoritaria, ¿sí? Entonces el estilo va de alguna manera a enrumbar, ¿sí?, la reacción frente a esas reglas. Pero si yo soy un padre democrático, un padre que de alguna manera considero la etapa de desarrollo de mis hijos, que veo también las necesidades de ellos, entonces puedo de algunas maneras colocar algunas cláusulas a esas reglas, pero las reglas las tengo que imponer porque yo soy la mamá, ¿sí? Los padres tienen que imponer las reglas. Luego, de alguna forma, sí, las vamos conversando. Hay también esos comentarios donde dicen que los niños, tanto los niños y los padres, tienen que establecer las reglas para que esos niños puedan acatarlas y poder resolver, pues no. Bien, sin embargo, no se les pide permiso para establecer las reglas. Yo tengo que conversar con mis hijos en cuánto les va a favorecer estas reglas. Si estamos hablando de crianza, la crianza no empieza en el momento que yo puedo entablar un diálogo con mi hijo, ¿verdad? Empieza mucho antes. Hay estudios que muestran que la crianza inicia inclusive en el mismo periodo de la gestación y tenemos algunos autores cristianos que hablan que la preparación o la crianza del hijo viene mucho antes de siquiera estar casado. Entonces, ¿a cuál hacer caso? ¿Cómo logro equilibrio entre tantas cosas? Porque son muchos especialistas diciendo,
cosas totalmente diferentes. Ok, sí, tienes razón cuando dices de que la crianza empieza desde el mismo momento en que nos enteramos que somos padres. Sin embargo, y esto hay que considerarlo así, en la etapa prenatal yo puedo conversar con mi bebé y puedo ir comentándole acerca de a qué hora tiene que dormir, ¿sí? Y que de repente a qué hora él tiene que estar de alguna manera que no se mueva tanto, etcétera. Sí, inclusive cuando ya nace el bebé, en el mismo momento de la lactancia, en el mismo momento de establecerle horarios, pues yo ya estoy colocando las reglas, ¿sí? Las normas. Estas son muy necesarias desde la etapa prenatal. Y eso ya es crianza. Eso ya Yo es tengo crianza. una duda. ¿Es aceptable la posibilidad que un hijo forme su carácter muy aparte o muy desligadamente de la crianza que sus padres le puedan generar? Claro, con lo que la sociedad le dice. Muy bien, el carácter es el estilo que yo adopto y la reacción que voy a también a desarrollar frente a diversos hechos. La familia contribuye mucho en la formación del carácter. En caso los padres no sean los más o un que pasa- ejemplo bueno a tomar. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces los padres no están en casa. O de repente no son el mejor ejemplo porque son padres inexpertos, jóvenes. En el etcétera, caso, por etcétera. ejemplo, de dos padres drogadictos que tienen un hijo o tienen 5 hijos, por ejemplo. 4 de ellos deciden tomar el mismo camino que sus padres, pero siempre hay uno que de repente toma un rumbo distinto. ¿Es aceptable la posibilidad de que este hijo, este único hijo, tome un nuevo rumbo muy desligadamente, de una manera muy desligada a la crianza que ha visto desde que era muy pequeño? Ok, los padres son modelos, los padres somos modelos de nuestros hijos. Si bien es cierto, acá hay un componente heredado que es el temperamento, sí, y que eso, nos guste o no nos guste, viene de nuestros padres y nos sirve para que nosotros podamos emitir algunas conductas o desarrollarse algunas conductas. También es cierto de que cada uno adopta diversas posturas frente a la vida. No necesariamente por unos padres irresponsables o drogadictos, todos los hijos van a ser drogadictos. En algún momento, uno de estos hijos puede adoptar una actitud más crítica y hacer un balance de lo que recibió de sus padres, de lo que ven los demás, y entonces puede adoptar otra actitud. Entonces ellos mismos pueden... Disculpe que les interrumpa, en Platea estamos hace rato, tenemos ahí una señorita esperando, ya nos quiere lanzar el micrófono, así que vamos a escuchar su pregunta. Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer esta pregunta. ¿Qué opina usted acerca de la crianza de los abuelos? Bien, bueno, los abuelos son abuelos y siempre van a estar protegiendo un poco más de lo que nos gustaría que protegiesen o defendieran a nuestros hijos. De alguna manera, sí genera mucho desequilibrio cuando la familia comparte el espacio o le otorga a los abuelos mucho espacio. Y esto es lamentable porque a veces es contradictorio las reglas que pueden colocar los padres con las reglas que los abuelos quieren hacer cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo único que tenemos que hacer es dialogar con los abuelos, ¿sí? Y tratar de encontrar puntos de acuerdo. Se puede ver que en épocas pasadas los padres usaban mucho lo que era la violencia y eso ha ido pasando de generación en generación. ¿Cómo puede ser un hijo que nace en esas épocas para poder romper esa cadena que estuvo siempre en su familia? Bien, se dice de que todo hijo que presenció muchas escenas de violencia en la familia tienen que ir necesariamente con un consejero, con un especialista. ¿Cómo hacer? Yo pienso que todos tenemos en algún momento un punto de hacer una reflexión respecto a cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos educando a nuestros hijos. Y gracias a Dios, ahora pues tenemos mucha información, hay campañas tras campañas acerca de la no violencia. Entonces, continuar en este círculo de violencia, pues hoy en día, a no ser de que tengamos muchos problemas de personalidad o emocionales e insistir en eso, pues es la única respuesta, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros como padres o futuros padres, estar seguros de que podemos estar en un equilibrio, no ser tan autoritarios, pero tampoco dejar lo que ellos decidan, lo que ellos quieran? Muy bien, cuando yo considero la etapa de los niños, ¿sí?
por ejemplo, normas establecidas en la niñez van a variar mucho de la adolescencia. Entonces, yo tengo que considerar, por ejemplo, que las normas en la adolescencia las tengo que ampliar un poco. Ya no voy a estar que mi hijito que puede salir a tal hora, entonces yo voy y lo recojo y estoy detrás de él y o de repente con la persona que lo cuida. Esto varía mucho en la adolescencia. Yo debo considerar que la etapa o la fase, perdón, el área que más se desarrolla en la adolescencia es el área social. Hablando de variar y de cambios, se podría decir que también los padres deben de criar a los hijos de acuerdo al temperamento o carácter de cada hijo. Se supone de que el temperamento tiene que ir siendo modulado porque es un aspecto biológico, genético y es la familia quien tiene que ir como que poniéndole el freno, ¿verdad? Poniéndole el freno. Y entonces por ello es que los padres tenemos que estar muy alertas de cuál es el temperamento de mi hijo, cuál es su tendencia y de hecho que esto va a influenciar también en su carácter y en sí en toda su conducta. Cuando hablamos de la crianza basada en valores, en principios, siempre encontramos dos casos bien definidos. Número uno, hijos íntegros, con buenas decisiones, centrados, buenos muchachos, buenas señoritas, pero inseguros. O encontramos todo al revés, muchachos reprimidos que en un momento de libertad se desbandan totalmente. ¿Es acaso una respuesta general o es que así siempre va a pasar cuando un padre se vuelve una persona estricta al criar los hijos? ¿O hay alguna manera de llevarlo para que pues no se desfoque ni un lado ni para el otro? Muy bien, yo tengo que a través de las normas, de los valores empleados en la crianza de mis hijos, yo tengo que trazarme una meta y la meta es lograr que mis hijos logren la autonomía y el autodominio, ¿sí? Y frente a estas dos metas de la autonomía y el autodominio, entonces yo tengo que considerar, ¿sí?, que mis hijos se van a equivocar. Cuando mi hijo se torna inseguro, cuando trato de salvarle la vida constantemente y ahorrarle el sufrimiento o el fracaso, yo tengo que considerar que las decisiones que toman mis hijos de alguna manera pues van a dar como resultado algún fracaso, algún dolor para ellos. El hecho de que yo trate de privar a mi hijo, sí, de pobrecito mi hijo que no sufra en el futuro, entonces estoy de alguna manera limitándolo, sí, en tener que afrontar pues la vida, sí. Entonces yo tengo que dejar a mi hijo que tome sus decisiones, sí. El hijo tiene que tomar decisiones. ¿Sí? Si quiere el hijo caminar por un hilito, se va a caer, ¿de acuerdo? Aprenderá. Las consecuencias son muy importantes. Allí viene la dificultad. En caso de dos padres que son profesionales y no tienen muchas horas en casa, o no se encuentran muchas horas en casa, ¿qué medidas ellos deben tomar para que de una manera figurativa los hijos no se salgan del nido? Miren, esta pregunta es importante. Disculpe que te corte, Itzi. Vamos a volver con esta pregunta en el siguiente bloque. Ustedes en casa no se vayan. El tema que estamos tratando hoy es la crianza de los hijos. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia, el último bloque del programa de hoy. Estamos tratando el tema de la crianza de los hijos, la libertad o las reglas. Así que en este último bloque estamos nuevamente con la magíster Rosa Alfaro, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Quedó una pregunta al aire, ¿verdad? Itzi tenía una pregunta y vamos a empezar desde ahí. Mi pregunta era que en caso de que los padres, los dos fuesen profesionales y no le dedicaran al hijo muchas horas al día, ¿qué medidas ellos pueden adoptar para que de una manera figurativa sus hijos no salgan del nido? Bien, siempre genera un poco de duda el hecho de que los padres trabajan y están fuera y que los hijos pueden adoptar conductas inadecuadas. Lo que necesitan nuestros hijos no es cantidad de tiempo, ¿sí? Es tan solo algunos minutos en que como padres les preguntamos cómo se sienten en lugar de qué hicieron. Frente a esto, lo único que necesitamos es, como padres, tomar unos 10 minutos de todos los días, y creo que todos los tenemos, puesto que en estos tiempos trabajamos, y bajo ese sentido de cómo te has sentido ahora, creo que se abren muchas puertas para poder de repente canalizar a los hijos, ¿sí?, respecto a alguna de sus vivencias.
el otro punto que hay que considerar es el hecho de culpabilidad que genera en los padres, el hecho de estar también fuera de casa muchas horas, y entonces llegan a la casa y qué normas, ni qué normas, pobrecitos mis hijitos, y les hago o permito que ellos hagan un sinfín de conductas. Libertinaje. Sí. La escasez de normas o de reglas en una casa genera mucha inseguridad. ¿Qué hay de la escasez de responsabilidades? Una vez escuché, justamente hablando de ese tema, una persona mencionar que las reglas no son necesarias si sabes asignar responsabilidades. ¿Cuán cierto es esto? No, yo creo que de toda norma genera una responsabilidad. Y cuán responsable es mi hijo para realizar diferentes actividades depende mucho de cómo vayamos observando, ¿sí?, a nuestros hijos, para yo poder asignarle cada vez más y más responsabilidades. Con la crianza de los hijos, ¿qué se busca? ¿Crear obediencia o controlarlos? o controlarlos? Ok, se busca que ellos puedan autodominarse, ¿sí? El autodominio, de tal manera que cuando ellos van adquiriendo esta capacidad, la toma de decisiones que hagan va a ser muy buena. He escuchado a algunas personas mencionar cuando se habla de autocontrol o enseñarles a controlarse a los hijos, lo único que se está haciendo es reprimir su desarrollo. Y pues al reprimir las cosas en algún momento explota, ¿verdad? ¿Cuán cierto es eso? Bien, lo que yo le estoy enseñando a mi hijo es a que haga un filtro. Se supone que yo estoy educando en valores, en principios, ¿sí?, encauzando allí algunos desbordes. Y lo que quiero lograr con esto es que mi hijo o mis hijos puedan hacer un filtro frente a tanta influencia, ¿sí?, que en algún momento los puede colocar en algún riesgo o peligro. Entonces, reprimirlos no los estamos reprimiendo. Lo único que estamos haciendo es colocarle, ¿sí?, los límites, mira, o las flechas, sigue por aquí, ¿qué te parece? ¿Cómo te está yendo siguiendo por aquí? Si solamente le coloco los límites y no converso con mis hijos en cómo se están sintiendo, allí sí los reprimo. ¿Sí? Los padres que se enteran que su hijo es drogadicto, los padres que se enteran que su hijo está embarazada, su hija, ¿en qué han fallado? Bueno, no es que los padres fallaron. Los padres tratamos de dar modelos, principios, valores, pero viene acá el libre albedrío, la toma de decisiones, ¿sí? Yo no puedo estar al lado de mi hijito o de mi hijita, codo a codo y cachete a cachete, para que él no cometa ningún error. Todos tomamos decisiones, los padres no fallan, ¿de acuerdo? Es una decisión errada. Hay ciertas personas que dicen que aquellos padres que están pues pendientes de sus hijos, lo único que hacen es crear justamente eso, dependencia. Y cuando el hijo o la chica se encuentra al momento de salir de su casa, se encuentra pues con una pared, con una barrera que dice, hasta ayer era niño, tenía 20, 22 años, estaba en la casa de mis padres y mis padres me ayudaban a solucionar todo. Y ahora tengo 23 años, tengo que enfrentar un trabajo, una realidad, un problema y no sé qué hacer. Ojalá mis padres me hubieran dado más libertad. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, lo que tenemos que considerar acá, que un poco la adolescencia y la juventud es todavía el estar podando por allí algunas, hipotéticamente, ¿no? Hacer la poda. Realmente el considerar a mi hijo ya una persona madura, responsable, eso lo vamos a ver mucho después. Pero los padres tenemos que estar, ¿sí?, no haciendo un seguimiento así, tipo compulsivo, obsesivo, ¿dónde están mis hijos? Tenemos que confiar en los modelos que hemos transmitido a los hijos. Tenemos que confiar en los valores y principios transmitidos, ¿sí? La toma de decisiones es lo que nos espanta, pero tenemos que confiar, ¿sí?, que ellos lo van a hacer bien. ¿Cuándo es el momento de crianza? ¿O es que yo crío a mi hijo hasta los 20, 23 años? Bueno, a mí me gustaría estar con mis hijos hasta cuando esté muy viejecita, ¿no? Como vuelvo a repetir, un consejo, una orientación, nunca está de más siempre y cuando mi hijo la solicite. Como padres tenemos que llegar a conocer a nuestros hijos tan bien que sabemos en qué momento tenemos que decir algo o no. Muy bien, tenemos una pregunta aquí en platea, vamos a escuchar. En la etapa escolar, acerca de los niños problema que pegan a sus compañeros, se portan mal, no hacen caso a las profesoras, ¿qué aconsejar a los padres para que puedan mejorar la crianza de sus hijos?
Bien, tenemos que revisar allí qué está ocurriendo con ese niño. Hay modelos, lo están perturbando a él, sí, se están burlando. Él ha aprendido a adoptar esas conductas agresivas para defenderse. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, como padre, sí, si es que yo soy modelo de una conducta agresiva, entonces, ¿qué voy a pedir? ¿Que mi hijo no lo realice? No, los niños siempre están pendientes de lo que hacen los padres y entonces reproducen esos modelos. Pero también está el otro punto en que hay que revisar qué le está ocurriendo al niño. Hay casos en los que existen padres que no pueden controlar a sus niños pequeños. Sin embargo, vemos que un agente externo puede controlar a esos niños. ¿A qué se debe esto? Porque perdieron autoridad con sus hijos, porque no fueron estables esas normas, porque la conducta que era no, ¿sí? Pues oscilaba mucho en ese énfasis de que era no. De repente yo estaba de buen humor hoy día y esa conducta no pasó a ser, sí puedes hacerlo. Y entonces esa desestabilidad, ¿sí? No somos consecuentes como padres y nuestros hijos pues sacan provecho de ello. Perdemos autoridad frente a esto. Tengo una duda. ¿Cuál es la influencia que tiene la crianza de los hijos en el rendimiento escolar, laboral o profesional que estos puedan tener en un determinado tiempo? Ok, yo creo que acá viene un poco... Si regresamos al tema de las reglas, de las normas, estas generan hábitos, ¿sí? Hábitos. Y esto se va a traducir luego en conductas. Cuanto yo de alguna manera, trate de que esa norma o ese límite pues se practique mucho más, sea consistente, esto se va a traducir en un hábito. Y de hecho, que si yo quiero que mi hijo tenga un buen rendimiento, voy a querer establecer hábitos adecuados en relación a que haga tareas, en relación a que realice, no sé, sus exámenes, sus evaluaciones solo, ¿sí? Sí, está muy unido por la cuestión de generar hábitos. La Biblia menciona en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuando se instruye al niño y cuando es viejo. Me refiero a esto porque hemos visto, y es común y es bastante incómodo también, muchas veces dentro de la universidad vamos a ver que el muchacho se mete en problemas y el papá tiene que estar viniendo a arreglar, o bueno, se ve el extremo de la sobreprotección del padre, pero al mismo tiempo el abandono de otro lado. Entonces, ¿cuál es el momento de poner las cosas claras, de poner las bases, los pilares dentro de la crianza de un hijo? Hay muchas teorías y también estudios en relación a esto y que nos dicen que hasta los 7 u 8 años estos pilares tienen que ya estar desarrollándose o ya instalados. Yo creo que todo momento es oportuno para hacer un balance de qué es lo que he estado haciendo o permitiendo a mis hijos y qué no. Sí, los casos que tú has mencionado pues son comunes y lo que queda acá un poco para enseñanza de los demás padres es que yo tengo que tener pues en revisión todos los aspectos de mi hijo, ¿sí? En el colegio, con los amigos, si voy a una iglesia, cómo está su vida espiritual, si tiene hermanos, cómo es la relación fraternal. Entonces tengo que revisar así todo el panorama en el que mi hijo se desarrolla, se desenvuelve, para poder enrumbarlo, para poder dirigirlo. Porque si solamente voy a dar prioridad a uno de ellos y descuidar el resto, pues sí va a ocurrir un desbalance acá. Mira, para ello tenemos que tomarnos tiempo, ¿no? Somos padres responsables de nuestros hijos. Encontramos dentro de la crianza de los hijos básicamente lo siguiente: o reglas estrictas o libertad. ¿Son dos frases o dos estilos separados? ¿O hay que encontrar la manera de poner los dos en un solo método? Yo creo que hay acá dos tipos de padres que están utilizando diversos estilos. Los padres permisivos, de acuerdo, que no establecen ninguna regla y que generan hijos inseguros, y los padres autoritarios o punitivos que no les interesa cómo se sienten sus hijos frente a esas reglas o a esas normas, y entonces generan resistencia por parte de los hijos. Las reglas tienen que ser estrictas, pero el estilo en que yo coloco esas reglas, sí, varía mucho. Allí viene la diferencia. O soy sobreprotector, permisivo,
o soy punitivo o autoritario. Es muy interesante lo que acaba de decir ahorita, porque si tomamos en consideración, si vamos, mejor dicho, el pasado 20, 30 años, casi la mayoría de las personas tenían un padre autoritario en casa. Sin embargo, hoy en día, ya con todos los avances de la tecnología que se ha dado... Ese tipo de crianzas muchas veces se ha transmitido, ¿verdad? Tenemos que ir cerrando ya el tema, y justamente con lo que Itzi acaba de mencionar. El programa es seguido en su mayoría por personas jóvenes, por adolescentes y por padres jóvenes. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos tener sobre el tema? El tema es la crianza de los hijos, con reglas estrictas o libertad. ¿Cuál sería la idea de conciliación para este tema? Bien, acá el punto esencial es establecer reglas, establecer normas en casa. Eso va psicológicamente, le brinda al niño o al adolescente seguridad. Yo siento que alguien se preocupa por mí. Yo siento que le intereso a alguien. De tal manera que el estilo que yo adopte para establecer las normas tiene que ser un estilo democrático, un estilo asertivo, en el que, considerando la edad de mis hijos, yo pueda intercambiar opiniones respecto a establecer esta regla o colocar cláusulas a la otra regla, a la otra norma, ¿sí? Esto pienso yo que es lo esencial. Además, como padres tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo, en qué regla específica yo voy a colocar a mis hijos y por qué voy a colocar esa regla, ¿sí? Y considerar también que hay reglas que no van a entrar a negocio, no van a llegar a un consenso. Por ejemplo, son las horas de entrada y salida a la casa, ¿sí? La otra regla es en relación a los estudios, la hora en que los chicos tienen que ir ya a hacer tareas. Las reglas o la responsabilidad o la libertad que podemos darle a nuestros hijos, también las debemos considerar, y entre ellas es qué ropa le gustaría usar, cómo le gustaría que esté decorado su dormitorio, por ejemplo. Sí, entonces, reglas en que no hay opción en que los hijos intervengan, ¿sí? Y reglas en que sí, ellos pueden dar su opinión. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ella fue la magíster Rosa Alfaro, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que cerrar el programa, pero antes queremos compartir un texto bíblico con ustedes. La Biblia nos dice en Salmo 127:3, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del viento». Qué bonito texto en realidad que acaba de leer Juan Carlos. Nos recuerda que todos somos herencia de Dios para nuestros padres. Somos un regalo de Dios. Si eres padre, cuida de ese tesoro. Guíalo por buenos caminos. Y si todavía no eres padre, no estás ni casado siquiera y vas a prepararte, pues entonces hazlo para que cuando te toque ser padre puedas preparar no solamente buenos ciudadanos, buenos para la sociedad, sino también ciudadanos para el cielo. Tenemos que terminar el programa aquí. Queremos agradecerte el haberte dado el tiempo de haberte puesto ahí en el televisor o en la computadora para poder ver el programa, y queremos hacerte recordar que está a tu disposición un curso bíblico maravilloso. Y lo puedes obtener escribiéndonos simplemente un correo electrónico. Recuerda que tus preguntas, comentarios o expresiones que tengas sobre el tema las puedes hacer llegar a través de las redes sociales. No hay tiempo para más. Nos vemos en una próxima edición de Controversia. Claro, es un legado incluso. Pero no siempre los padres repiten lo que han hecho con ellos. Pero naturalmente Hay una probabilidad que uno de los hermanos sea el que realmente, claro, recibió el tremendo castigo, pero no quiere hacer lo mismo con sus hijos. Naturalmente sí, No pero podemos depende ya de decir- uno si es que sigue esa línea o... Exacto, pero no No podemos todos, generalizar. no todos. Exacto. Claro. Dentro de los padres de familia encontramos más que nada el miedo a la pérdida de autoridad. Cuando un padre pierde la autoridad, muchas veces recurre a tratar de ajustar ciertas reglas en casa, pero ¿será esta acaso la solución para poder
arreglar una relación deteriorada entre padres A e veces, hijos? Quizá no. a veces Porque quizá el padre impone violencia, el hijo hace algo malo y ya sabe que lo van a castigar. Entonces lo sigue haciendo lo algo está malo, se respetando por acostumbra. miedo. Claro, lo está se respetando por miedo. Yo Y esa conozco- tampoco es la finalidad, creo. Tengo un amigo, en realidad son amigos, los tres hermanos. Un amigo. Y no, ese no es mi caso, porque no es mi caso. Y sus papás eran muy estrictos con ellos, eran muy estrictos y realmente era una cosa de que incluso nosotros como nos asustábamos y decíamos, wow, tus papás son muy estrictos. Y los chicos eran bien rectos cuando eran pequeños, 10, 11, 12. Llegaron los 13, 14, 15. Creo que cada uno llegó a los 15 y ahorita podemos verlos, quieren ser totalmente independientes y rebeldes. Ya antes iban a la iglesia todos, ahora ya cada uno se va por su lado, ¿no? Y a veces algunos ni van. O sea, ¿cómo es que a veces ser estricto por quererlos tener, cuando pasa el tiempo, irónicamente ya no los tienes? Pero hay algo interesante, ya que la Biblia, entre otros testimonios, nos muestran que criar hijos con reglas y con principios, pues dan muchachos íntegros, ¿verdad? Claro. ¿O es que no existe este tipo de casos? Existe. Sí, pero la sobreprotección tampoco es buena porque de alguna forma los aleja o los padres quieren ser un tipo de escudo para sus hijos, entonces tampoco los va a dejar desarrollarse. Y cuando conozcan personas o amigos, por ejemplo, que les empiecen a decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a este tipo de reuniones porque te va a gustar, ya empiezan a salirse, creo, ya del hogar. Claro. Y puede suceder lo que dice Rubén, que han Claro. sido criados de buena manera y luego se salen del hogar. Es muy distinto tenerlos como escudo, tenerlos sobre protección, ¿no? A que enseñarles los principios. Y Los también principios nunca se nos olvidan. Claro. Por más que crezcamos y tomemos nuestras propias decisiones, los principios siempre van a estar ahí. Y también las reglas. A veces creo que el problema de muchos padres, bueno, yo todavía no soy padre, en algún momento llegaremos a pasar eso. El problema de muchos padres es que ven las reglas como algo malo, algo feo y algo que si, como que vemos las reglas y, wow, reglas no. Pero ¿será que las reglas son malas, son buenas? ¿Cómo las enfocamos? Hay otra cuestión también de que podremos decir, tal vez los padres están tomando la idea de la nueva sociedad, el nuevo desarrollo, porque he escuchado también de que una abuelita le dice a su hija, ¿no? Tú le estás dando mucha libertad a tus hijos, yo no te he criado así. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En los padres influye entonces la sociedad. O de repente ella también dice, por eso es justamente que le estoy dando libertad, porque mira cómo me ha criado y cómo he terminado. Exacto. Y miren, algo interesante es que muchas veces son hogares íntegros los que tienen hijos con problemas, ¿verdad? Con problemas de rebeldía y al final las cosas se salen de control. ¿Qué creen ustedes que es determinante dentro de la crianza de los hijos, ¿verdad? No como padres, obviamente, todavía no, pero como espectadores que puedan determinar el rumbo de un joven o de una señorita. La comunicación que los hijos tengan con sus padres, la Confianza confianza que que estos le desarrollen. brinden, el respeto sobre todo. A veces los padres quieren hacerlo mejor para que los hijos tengan cosas que ellos no han tenido, pero los hijos a veces también, por otro lado, no saben valorar, ¿no? Porque se ponen a comparar con otros hijos, ¿no? ¿Y cómo el papá de mi amigo tal tiene esto y yo no tengo? ¿Y tú por qué no me das? Eres malo. Y el papá a veces quiere darlo todo y se le pasa a veces de la mano, ¿no? ¿Cómo el papá de él tal es tan bueno y yo no soy así? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que conversaremos hoy es la crianza de los hijos, con reglas estrictas o con libertad. Ya lo sabes, si quieres saber más sobre este tema, no te muevas, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a dar inicio a la conversación. Queremos hacerte recordar ahí en casa que tus opiniones, comentarios y de repente tal vez alguna experiencia con este tema puedes hacerlo llegar a producción a través de las redes sociales. Chicos, bienvenidos al grupo. Hola, Bienvenidos al programa. ¿Cómo están hoy? Bien, Bien, creo. todo bien. Aquí tenemos una oportunidad para hablar de la crianza de hijos. Pueden contar sus experiencias o sus malas experiencias. Miren, Catarsis. exactamente, una catarsis. Pueden decir, a un amigo le pasó y nosotros entenderemos. Miren, el tema se centra básicamente en el hecho de los dos extremos. Criar a los hijos con libertad y criarlos con
con reglas estrictas, ¿no? Veamos cuáles son las formas que encontramos hoy en día más comunes de criar a los hijos, ¿con libertad o con reglas estrictas? Ahora los hijos parece que están saliendo de control, entre comillas, y los padres piensan que la mejor forma es darles todo lo que quieren. Si quieren esto, les damos, esto les damos. Ahora creo que la sociedad está un poco materialista en ese aspecto, pero los padres están optando por ceder y darles lo que los hijos quieren. Muchas veces incluso ya confunden la libertad con el libertinaje y es ahí donde empiezan a acarrear muchísimos problemas para los hijos y en los cuales a veces los mismos padres ya no tienen control sobre ellos. Claro, y hay una clara diferencia entre la crianza de ahora y la crianza de unos 20 años atrás. Pero ¿podemos hablar de una crianza no estricta hoy en día? Estoy seguro que ustedes conocen amigos y personalmente también chicos jóvenes, ¿verdad? Adolescentes en su mayoría que hablan, no, mi papá es muy estricto, que no me deja hacer tal cosa, no me deja hacer tal otra cosa. Entonces, ¿dónde queda que en realidad ya no hay este tipo de crianza? Tengo amigos, un amigo que solo tiene que avisarle a su mamá, ¿dónde vas a estar? No me importa con quién estés, no me importa lo que hagas, solo cuéntame, ¿no? Si vas a tomar, toma dinero para tu cerveza, ¿no? Si quieres ir a fumar, ya, pero tienes que decirme dónde vas a estar. Pues, y el papá, y los otros dicen, wow, qué chéveres papás tienes, ¿no? O también confunden esto cuando los papás les dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que llegar a cierta hora, pero no, si tú eres consciente de las cosas que haces. Si haces cosas malas, luego van a acarrear obviamente consecuencias. Pero esto también genera que los propios hijos se vayan o se salgan ya de la línea correcta en la que deberían seguir y los padres no están enterados a veces de ello. Entonces estamos comentando de que los papás hoy en día no saben criar a los hijos en todo caso. Wow, que no lo escuchen, ¿no? Porque les puede afectar. Miren, Claro, porque- hay un dicho, dice, todos saben cómo criar hijos menos los padres. O sea, Y básicamente se refiere a que mientras tú no seas padre, crees que sabes criar a un hijo. Sabes cómo Claro. criar niños, ¿verdad? ¿Y a quién no le ha pasado? Que tiene de repente algún vecino, algún primito o alguien por ahí en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, y ve que el niño hace berrinche o se pone a llorar y uno empieza a dar recomendaciones. No, tienes que hacer esto. No, es que esto estás haciendo mal. O dentro de tú y dices, a si mí cuando yo nunca me sea- pasaría. si cuando yo sea padre no voy a hacer eso. O muchas veces los hijos también, el comportamiento de los hijos tiene mucho que ver con el reflejo que tienen de sus padres. Si sus padres se comportan de cierta manera, ellos van a imitarlos de alguna u otra forma. Ya hay ciertos paradigmas referente a la educación hecha digámoslo, con reglas, ¿verdad? Por ahí escuché cierta vez que alguien decía que los hijos criados estrictamente crecen para ser personas violentas. No sé cuán cierto es Reprimidos. así, ¿verdad? Reprimidas. Y repiten lo que con ellos hicieron. Justamente, Rubén, lo que tú estás hablando, ¿a qué nos referimos de que los padres quieran lo mejor para nosotros? Tal vez están yendo a un límite de sobreprotección, de darte lo mejor y no te está dando lo mejor. Claro. O por otro Tenemos lado, a que- veces por comparar, Incluso te dan de más y te Claro. empiezan a malacostumbrarte o al mostrarte las cosas fáciles. Tú les pides algo a tu padre de repente por tapar la ausencia que éste pueda tener en caso trabaje, te empieza a dar todo y entonces cuando llegas a cierta edad, De comprar todo ese hueco. te complace, llegas a cierta edad en la que tus padres te han dado todo, entonces crees que la vida, mejor dicho, crees que todo en la vida, todo lo que vas a tener en la vida se te va a hacer así, igual de fácil. Miren, hay otro asunto más que necesitamos tocar para ir cerrando un poco este bloque. Y es el hecho que cuando tenemos hijos o cuando nosotros planifiquemos hijos, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo está pensando ya, ¿verdad? ¿Tú ya has pensado cómo vas a criar a tus hijos? ¿Ve? Ni siquiera pensé en casarte, ¿verdad? Sí, y hay que tomar en cuenta que gran porcentaje de la población hoy hay una tendencia bastante fuerte, creciendo continuamente, a padres jóvenes, a padres solteros que tienen pues embarazos no deseados y bueno, no lograron abortarlo, no quisieron abortarlo, decidieron tenerlo. Entonces encontramos niños criando niños, ¿verdad? Adolescentes criando adolescentes. Y sería bueno de repente saber en qué momento empieza entonces la crianza, ¿verdad? Cuando vemos este punto de vista, y yo creo que nos lleva a la reflexión en alguna manera. Claro, para ser padres primero hay que dejar de ser hijos, en primer lugar. Entonces, como bien acabas de resaltar, niños criando niños, ¿esto qué puede tener como resultado? Creo que algo... Se puede ver que cuando una persona, un adolescente, adquiere la responsabilidad de un hijo,
En muchos casos se ve que cambian de forma de pensar, maduran de un momento a otro porque se dan cuenta de que tienen una responsabilidad bajo ellos.